Una vez que fueron seleccionados los miembros, el grupo de trabajo comenzó a operar. Para quien quiera profundizar mucho, digamos, para ver la historia de la conformación del grupo, hay un libro que es la referencia, yo creo que lo mencioné en la clase, que es Behind the Disappearances, de Yain Guest, que es un libro muy detallado, es un libro periodístico. Yain Guest es un periodista, más allá de que tiene muchos años siguiendo esta temática, pero que ahí está en todos los detalles. O sea, es para alguien que quiera ponerse a estudiar el tema realmente, ahí está un poco todos los antecedentes y hasta chimentos, si se quiere, sobre la creación del grupo, que además fue, como yo les contaba, el primer mandato temático de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, no es solamente parte de la historia del grupo de trabajo, sino parte, de alguna forma, del sistema de Naciones Unidas en cuanto a protección de derechos humanos. Muchas gracias, Lucen. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si se escucha. Perfecto, Nora. Sí, yo tengo, que me quedó colgado, no sé, no lo entendí bien, mandato de monitoreo y tengo, abajo noté procedimiento urgente y procedimiento estándar. La diferencia, ahí me quedé, esas dos cosas me quedaron como para Perfecto. saber una cosa y la otra. Perfecto. Hay dos mandatos básicos para el grupo de trabajo. Un mandato que es lo que llamamos el mandato humanitario y el otro mandato es el que llamamos mandato de monitoreo. Dentro de lo que sería el mandato humanitario hay dos procedimientos. Un procedimiento que es el procedimiento estándar y otro que es el procedimiento urgente. Entonces, como que uno subdividiría el mandato humanitario en dos procedimientos. Ah, Lo único que diferencia esos procedimientos entre el urgente y el estándar es el modo de inicio. ajá, Cuando el grupo de trabajo, la presentación que hace el peticionante, la víctima o sus representantes, es exactamente igual. Pero cuando el grupo de trabajo lo recibe, se fija, si la persona desapareció dentro de los últimos 3 meses, entonces va a tratar el caso como urgente. Esto está relacionado precisamente con la preservación de la vida, la integridad física, la salud de la víctima. La idea subyacente, y esto es importante, digamos, me parece en la materia en general, es que la rápida respuesta en términos de búsqueda genera más chances de sobrevida, de sobrevivencia de la víctima. Cuanto más tiempo pasa desde que la persona está desaparecida, es mucho más difícil, por un lado, que la persona reaparezca con vida y además que no sea sometida a torturas. Las dos cosas. Entonces, por eso es lo que justifica que en sus métodos de trabajo el grupo de trabajo haya creado esta metodología urgente, que es una metodología que se utiliza en los últimos años, desde que existe la posibilidad, digamos, no existía en los 80, ha sido una modificación de los métodos de trabajo del grupo, ahora que podemos trabajar y comunicarnos a través de Internet, básicamente. Y entonces lo que hace el grupo de trabajo es transmitir esa primera comunicación de manera inmediata a través de la discusión del caso entre los miembros, sin necesidad de esperar a una sesión del grupo de trabajo. Como el grupo de trabajo tiene 3 sesiones anuales, sino lo que sucede con el procedimiento estándar es que los casos cuya desaparición se haya iniciado con anterioridad a esos últimos 3 meses, entonces ese caso se va a ir a discutir a la sesión subsiguiente. siguiente. Lo que también es importante señalar es que muchos de los mecanismos de Naciones Unidas, y pasa también con los interamericanos, tienen muchas demoras. Entonces, lo que en realidad puede suceder es que no entre una petición, un caso, en la sesión subsiguiente, sino que puede entrar en otra o incluso en algunos mecanismos dentro de años. Por ejemplo, gran demora tiene, yo creo que esto también lo mencionaba, el sistema interamericano. Hay casos que los que a mí me ha tocado de alguna forma participar alguna vez, pero también esto, digamos, es públicamente conocido, casos de la Comisión Interamericana que pueden tener 10, 12 años de demora solamente para tratar su admisibilidad. Lo que el grupo de trabajo logró en los últimos años es estar completamente al día. Entonces, afortunadamente no hay una gran demora. Aún aquellos casos que no van al procedimiento urgente, que van al procedimiento estándar,
en general van a ser tratados en la primera sesión o en la subsiguiente. En general, lo que hacemos es manejar un conjunto de prioridades, ¿sí? Entonces, si el caso ocurrió hace 3 meses y medio cuando se recibe, y se tiende a poner en el procedimiento urgente. O sea, ahí hay una flexibilidad pro víctima. Si el caso es durante el último año, entonces se trata de poner en la sesión subsiguiente. O sea, se trata de ir ubicando. De repente, por ejemplo, recibimos en algunos periodos decenas de casos de un país. De repente podemos recibir de repente un conjunto que manda una ONG de 50 casos, 100 casos o hasta 200 casos, que pueden ser, por ejemplo, de Corea del Norte. Supongamos desapariciones ocurridas en Corea del Norte, que son desapariciones ocurridas en los años 50, por ejemplo. Entonces, en principio, digamos, si tenemos capacidad para resolver en una sesión 300 casos, y lo más probable es que tomemos de esos 100 que entraron de Corea del Norte, por ahí tomamos 30, y trabajamos los casos de los últimos, digamos, que tienen que ver con desapariciones de los últimos 2 años que vienen de otros países. O sea, vamos manejando de alguna forma, o sea, no es estrictamente aritmético que el caso que primero entró va a ser tratado. O sea, tratamos de manejarnos con criterios de gravedad y de protección a las víctimas. Entonces, de repente puede pasar lo mismo, que pueden entrar 200 casos de desapariciones que ocurrieron en Siria hace 10 años. Y bueno, probablemente algunas de esas desapariciones tengan menos prioridad que una desaparición que ocurrió en Pakistán hace 6 meses. Entonces, vamos acomodando la carga de trabajo de manera de todos los casos son igualmente graves. Incluso el paso del tiempo hace que sea más grave la situación en términos de sufrimiento para las familias y, por supuesto, para las víctimas si estuvieran vivas aún. Pero hay una cuestión digamos, de protección de la vida que de alguna manera nos juega en la asignación de prioridades. De todas formas, como decía, se mejoró muchísimo el nivel de demoras del grupo. O sea, estamos prácticamente al día. Esto se decidió hace unos cuantos años, que no solamente los casos que tradicionalmente eran siempre preparados por la secretaría del grupo, que la secretaría depende de la oficina del alto comisionado, sino que además los miembros preparamos casos para las sesiones. Entonces nos dividimos. La secretaría va a preparar, si vamos a tratar de discutir 350 casos en una sesión, de los cuales algunos pueden ser casos nuevos y otros pueden ser casos que ya están en trámite. De repente la Secretaría va a tomar el 50% de esos casos. La Secretaría trabaja full time en este tema. Nosotros, los miembros, trabajamos ad honorem, entonces necesariamente tenemos nuestros otros trabajos en parte de nuestro tiempo. Entonces, pero de todas formas, preparamos digamos, una cantidad de casos. Entonces yo digo, para la próxima sesión voy a poder preparar 50 casos. Entonces, cada uno de los 5 miembros hacemos lo mismo, y esto ha generado, digamos, que tenemos mayor capacidad de procesamiento de los casos, ayudando a la Secretaría por los recursos limitados que tenemos. Y hoy por hoy estamos prácticamente sin demoras, lo que yo había mencionado, creo que en el video, como una ventaja de los sistemas de Naciones Unidas por sobre el sistema interamericano, que tenemos menos demoras en la tramitación de los casos. Lo que tenemos es menos valor, si se quiere, esto por ahí se puede discutir en alguna de las clases venideras, en términos del impacto que la decisión de la Corte Interamericana en una sentencia contenciosa puede llegar a tener en relación con, bueno, digamos, un caso tramitado en el marco del procedimiento humanitario del grupo, que claramente es distinto. Nosotros no decidimos responsabilidad internacional, la Corte Interamericana sí. Por ahí es más comparable los procedimientos de la Corte Interamericana con el procedimiento contencioso del Comité contra la desaparición forzada, que también es un procedimiento contencioso, bilateral, basado en un tratado que decide sobre responsabilidad internacional del Estado, digamos, tiene otra fuerza normativa, claramente. Bueno, esto por ahí, no sé si se aclaró la pregunta. Sí. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra?
Hola, profe, ¿cómo está? Yo tenía una Hola, duda que Micaela. es, digamos, como anterior en el video a lo que mencionaban acá las compañeras, que es en cuanto al Consejo de Derechos Humanos. En el video se menciona que hay dos formas de control. Uno es el examen periódico universal y el otro los procedimientos especiales. Y en los procedimientos especiales se me hizo una duda, como que menciona que hay una manera temática y la otra que es por relatores especiales y grupos de trabajo, y como que ahí se me mezclaron un poco. Perfecto. Lo trato de clarificar. Efectivamente, dentro de lo que son los mecanismos de control del Consejo de Derechos Humanos, está por un lado el examen periódico universal, que es, digamos, básicamente llevado adelante por los propios estados, es el que yo decía el procedimiento más politizado, y por otro lado el de los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales se dividen, hay, digamos, tres categorías de procedimientos especiales, pero que en esencia, en naturaleza, es la misma, ¿no? Todos son expertos independientes que no responden a los estados, que actúan, digamos, que trabajan de manera ad honorem, y que tampoco dependen de la oficina de alto comisionado. Simplemente el mandato es otorgado por el Consejo y el apoyo, la secretaría, depende de la oficina de alto comisionado. Pero, digamos, nosotros cuando operamos completamente independiente, nosotros le damos instrucciones a la secretaría sobre qué hacer y qué no hacer. Bueno, más allá de algunos problemas operativos que tal vez, digamos que no vale la pena, me parece, entrar ahora sobre eso por el tiempo, ¿no? Pero entonces hay, digamos, tres categorías. Una es la de grupos de trabajo, ¿sí? Que los grupos de trabajo son siempre temáticos. Entonces está el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, primer procedimiento especial temático. Está el de detenciones arbitrarias, por ejemplo, que estuvo hace poco tiempo en Argentina, y ustedes pueden ahí, por ejemplo, revisar el informe de esa visita que hizo el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, y fue bastante conocido hace unos años cuando, por ejemplo, se hizo una petición sobre la detención de Milagros Sala, y entonces en el procedimiento que lleva el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias planteó que la detención de Milagros Sala era arbitraria. Ahí es probable que hayan visto en los diarios argentinos noticias sobre este grupo de trabajo. De paso les paso el chivo que el miércoles vamos a hacer una conversación desde la Defensoría con José Guevara, que es el miembro latinoamericano del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Vamos a hacer como una conversación tipo webinar. Están todos cordialmente invitados. Después les podemos compartir los materiales de difusión que están a punto de salir. Subirlo al Facebook después, así ya les Dale, queda para perfecto. todos. Perfecto, buenísimo. Entonces, tenemos los grupos de trabajo que son siempre temáticos, y después están los procedimientos, los relatores especiales y los expertos independientes. Los relatores especiales en general son también temáticos. Por ejemplo, el relator especial contra la tortura, uno muy conocido de los últimos años fue Juan Méndez, que además es argentino, que él mismo fue víctima de tortura, que tiene una carrera impresionante en materia, digamos, como defensor de derechos humanos, que fue presidente de la Comisión Interamericana. Bueno, el peso que él tenía como defensor de derechos humanos hizo que su mandato sea también muy notorio, muy relevante, muy fructífero en materia, digamos, de progresividad del derecho de derechos humanos en la materia. Y entonces, y después tenemos, en vez de procedimientos temáticos, tenemos procedimientos por países. Entonces, por ejemplo, tenemos un colega argentino que trabaja también acá en Argentina en temas de desapariciones forzadas, como es Tomás Ojea Quintana, por ejemplo, que fue abogado querellante en la causa por las desapariciones forzadas ocurridas, cometidas por la empresa Ford, por ejemplo, que es el relator, el experto independiente para DPRK, que es Corea del Norte, ¿sí? O, por ejemplo, digamos, hay determinados países que están enfrentando graves problemas de derechos humanos, que el Consejo decide crear un mandato especial por país, ya no temático. Entonces no va a tratar desapariciones, detenciones arbitrarias, o la situación de afrodescendientes, o la violencia contra las mujeres, o incluso hay un mandato que es temático, que es sobre la situación de discriminación que sufren los albinos.
Para que se den una idea de la variedad, o sea, ahí yo les invito a buceen un poco en la página del alto comisionado, los procedimientos especiales, y van a encontrar que hay, no sé, la verdad no recuerdo exactamente ahora, pero hay 4 decenas de mandatos distintos, ¿sí? Que se fueron creando con los años, que a veces tienen un mandato por 3 años de repente, que es el mandato tradicional, que en algunos casos, como en desapariciones forzadas, se va extendiendo con el tiempo, se va extendiendo cada 3 años. Ahora nosotros estamos justamente negociando la extensión del mandato del grupo de desapariciones, pero hay otros que simplemente son creados por un periodo de tiempo para estudiar determinado tema. El Consejo lo que quiere es tener un experto independiente que estudie la situación de derechos humanos en tal lugar o sobre tal tema. Y entonces de repente le pide que presente un informe, ¿sí? Entonces, para volver a tu pregunta, dentro de los procedimientos especiales tenemos grupos de trabajo, relatores especiales que en general son también temáticos y expertos independientes que en general son por países. Si quieren podemos también compartir el listado para que lo vean gráficamente y que se vean todos los temas y la variedad de temas, etc. Esa sería entonces un poco la respuesta. ¿Hay alguna otra? Si no, pasaría yo a hacerles una pregunta a ustedes. A ver, pero ¿alguien habló ahí? Creo que había sido yo y le había dicho gracias por la Ah, respuesta. perfecto. Gracias, Micaela, gracias a vos. Gaby, vos avísame cómo venimos de tiempo también. No sé cómo estamos. No, estamos bien porque igual, o sea, todo lo que estaba en esta clase también está subido y lo podemos retomar en las próximas. Es interesante e importante que puedan aprovechar a Luciano para sacarse todas las dudas en relación a la organización del grupo y de Naciones Unidas en relación al tema, porque esto después no se va a volver a reproducir en el curso. Recuerden que es simplemente un bimestre, así que prefiero que vos cierres todas las ideas y que no queden dudas al respecto, y después de última vemos cómo enlazar con lo que sigue. De todos modos seguimos en el marco internacional. Perfecto. Entonces, yo lo que quisiera es plantearles una pregunta, a ver si podemos empezar como una pequeña discusión para profundizar un tema que yo mencioné un poco por encima en el video, que tiene que ver con la perpetración por parte de actores estatales de desapariciones forzadas, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, como para que una pregunta disparadora, a ver si se entendió, si fui claro en la explicación, porque es un tema bastante complejo y muy actual en términos de discusión, actual aunque desde hace muchos años, pero que es un tema que no termina de resolverse, y de hecho hay novedades, el grupo de trabajo tomó una serie de decisiones últimamente sobre esto, que pueden llegar a traer algún tipo de polémica, de alguna manera. Y entonces la pregunta es, un agente no estatal, es decir, alguien que no sea funcionario público, ¿puede cometer una desaparición forzada? Esta sería como la pregunta disparadora. ¿Quién se anima Sí, o sea, a mientras tenga responderla? el apoyo estatal o por aquiescencia, creo que era la palabra, se Ujú. considera que sí, que es una desaparición forzada. Ok, o sea que un actor no estatal, dice Micaela, puede cometer una desaparición forzada. ¿Alguien piensa lo contrario o estarían todos de acuerdo con eso? Entiendo que estarían todos básicamente de acuerdo con eso. Y esa es la respuesta correcta. Y esto que es súper básico, y que por eso, en principio, sobre todo en Argentina, como tenemos toda una experiencia y un bagaje, esto parece bastante claro, pero en muchos otros lugares se habla eh, se discute si la desaparición forzada puede ser cometida por actores no estatales. Y es algo que en realidad surge de la propia definición. Claramente puede ser cometida por agentes no estatales. Pero bueno, esta es la cuestión conceptual más básica y es muy importante tenerla clara, pero en realidad lo que se pone en discusión es qué pasa con aquellos casos donde no hay demasiada claridad, primero, qué hacemos con un caso donde si los perpetradores son o no agentes estatales, no es claro, porque pueden ser, por ejemplo, paramilitares o pueden ser milicias armadas. Y entonces, supongamos que uno diga, bueno, agentes estatales no eran porque no era el ejército, no era una fuerza de seguridad formal. Entonces, ¿cómo hacemos para definir si tenían apoyo entonces del Estado?
Entonces, por ejemplo, en casos de Libia, que estamos tratando con bastante asiduidad, lo que hizo el grupo de trabajo cuando recibí estos casos, porque además el grupo tiene que, para definir la admisibilidad de un caso, aún en el mandato humanitario, la alegación tiene que plantear que se trata de una desaparición forzada, si no, no sería competencia del grupo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es por lo cual me parece interesante tratar en esta clase esta problemática, pero que tiene que ver mucho con la esencia de la desaparición forzada, con la propia definición de la desaparición forzada. Entonces, Profe, ¿qué? Sí. perdón, pero todo tiene, digamos, una base del poder, digamos, o sea, un agente estatal o no estatal, en cuanto tenga poder, puede cometer este tipo de delito. Es cierto, y eso es justamente parte del problema al que iba, exactamente eso. O sea, ¿qué pasa? A ver, entonces, ahora retomo tu comentario, que es súper pertinente, Sofía, pero para llegar a eso no me quiero saltar algunas partes importantes, digamos, de la problemática. Supongamos, como les estaba contando, en Libia, donde muchas desapariciones las está llevando adelante una milicia o un grupo de milicias que están de alguna forma que responden a un general que se llama General Haftar. Si quieren googlearlo se van a dar cuenta. El asunto es que estas milicias durante muchos años venían recibiendo financiación de lo que sería el poder legislativo. Estamos hablando de un país con enormes conflictos internos, con una inestabilidad política muy fuerte, donde tampoco es muy claro cuáles son las instituciones estatales y que en realidad de alguna forma dependen del reconocimiento internacional que se le da a esas instituciones gubernamentales, ¿no? Porque, digamos, puede haber dos grupos que estén reclamando reconocimiento del Estado. Esto es ya un tema más de derecho internacional, pero digamos, donde uno encuentra un conflicto armado interno, por ejemplo, encuentra que hay dos partes que tal vez tienen control sobre el territorio y están diciendo, yo soy el gobierno legítimo, y entonces reclaman a Naciones Unidas reconocimiento, ¿sí? Entonces esto básicamente genera conflictos en términos de ¿era actor estatal o no era actor estatal? Como decía Sofía, tal vez puede no ser un actor estatal, porque no era el gobierno legítimamente constituido, pero ejerce poder, por ejemplo, manteniendo control sobre un territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si hay una organización, digamos, política que Perdón, ejerce acoto control. un ejemplo así más Sí, latinoamericano, si quieren, que podría ser un tema de controversia, que sería la FARC, por ejemplo, exactamente. ¿no? Que había una Exactamente. ocupación territorial de un territorio en un estado en el que el Estado no podía, digamos, ejercer ningún tipo de poder bajo ninguna circunstancia. Solo para dar un ejemplo, si se quiere, más cercano. Es que a mí me tocó, estando en el comité contra la desaparición forzada, yo fui durante 4 años relator de acciones urgentes del comité, que es el mandato humanitario, ¿se acuerdan que yo les contaba del artículo 30 de la convención que ejerce el comité? Y tuvimos casos de la FARC, efectivamente, y teníamos justamente esta problemática. En realidad, cuando uno encuentra un actor no estatal que está claramente en conflicto armado con el Estado, la situación fáctica, por lo menos de alguna manera, se clarifica, se soluciona. En términos, digamos, no de la protección de la víctima, pero sí en términos de si se trata o no de una desaparición forzada. En principio, lo que uno diría es, si hay un conflicto armado interno, como en el caso de la FARC en su momento, digamos, antes del proceso de paz, con el Estado colombiano, y hay uno que dice, no estamos frente a una desaparición forzada, ¿sí? Y el ejemplo que trae Gaby es buenísimo porque me va a llevar, digamos, para el siguiente nivel de análisis ahora en un minuto. Entonces ahí decimos no hay desaparición forzada, y entonces si viene, de hecho, lo que sucedía en muchos casos del comité, y estos casos se trataban en el comité porque al ser un Estado que ratificó la convención, los casos van al comité y no al grupo de trabajo. Esto es lo que yo también explicaba en el video sobre el deslinde, si se quiere, de competencias que se lleva adelante como una manera de complementariedad y que el grupo y el comité no se metan sobre los mismos casos. Aunque es una regla no escrita, sobre todo para el grupo de trabajo,
el comité sí tiene una regla convencional de litispendencia, que plantea que cuando hay un caso siendo estudiado, siendo examinado por otra instancia internacional de la misma naturaleza, entonces el caso va a ser declarado inadmisible. Pero el grupo, como es un grupo, una instancia no convencional, que no tiene estas reglas tan duras como es tener una convención, sí podría admitir un caso que fue previamente admitido por el comité. Pero bueno, este es un tema procesal adicional, pero bueno, se los tiro ahí para poner un poco de contexto. El asunto es que es mucho más complejo cuando tenemos un caso como el de Libia y tenemos este tipo de casos en muchos países donde no está demasiado clara cuál es efectivamente si estamos ante un caso de apoyo o de aquiescencia del Estado. Entonces, por ejemplo, en estos casos de Libia, lo que el grupo de trabajo terminó haciendo en muchos de esos casos fue admitir los casos como desaparición forzada porque habíamos recibido información fiable de incluso otros mecanismos internacionales por los cuales había alegaciones serias de que estas milicias estaban recibiendo financiación por parte de la instancia legislativa, lo que sería el Congreso de Libia. ¿Sí? Por supuesto, era en el marco de un conflicto, como el Congreso respondía a una de las partes en conflicto, el Poder Ejecutivo a otra de las partes en conflicto. Pensemos eventualmente una situación política, digamos, de crisis institucional similar a la que se vive en Venezuela, ¿sí? Donde el Ejecutivo de alguna forma está en conflicto con la Asamblea Nacional. ¿Sí? Entonces, supongamos que la Asamblea Nacional de Venezuela, para ponerle un caso regional, digamos, más conocido en términos, digamos, político-institucionales por todos, estuviera financiando grupos que desaparecen personas, ¿sí? No dejaría de ser una instancia estatal, aunque no sea el Ejecutivo, ¿sí? Y aunque sean actores no estatales estas milicias, estaríamos frente a desapariciones forzadas por apoyo del Estado, ¿sí? Agentes no estatales que cometen desapariciones forzadas por apoyo del Estado. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos como el de la FARC que nos planteaba Gaby hace un ratito y que la podemos encontrar también, por ejemplo, en Ucrania, digamos, donde toda la parte este de Ucrania está desde hace varios años, desde que se dio un conflicto armado interno muy, muy severo en lo que se llama el Donbass, que es toda la parte oriental de Ucrania que está pegada a Rusia, que básicamente hay dos gobiernos autónomos que controlan parte del territorio, pero todo el territorio de Ucrania todavía sigue siendo reconocido como territorio ucraniano. Acá pasa la misma situación. Personas que han desaparecido en el conflicto armado bajo poder de estos gobiernos, que son en general gobiernos, no en general, son dos gobiernos prosoviéticos, digamos, que se reconocen como prosoviéticos, hay alegaciones de que han desaparecido personas. El asunto es, como hay un conflicto armado interno, está muy claro que esas desapariciones no fueron cometidas por actores estatales ucranianos, como sucedería en un secuestro cometido en su momento por la FARC, que no hubo apoyo, porque de hecho al haber un conflicto, justamente más que apoyo, lo que hay es una guerra entre unos y otros, ¿sí? Y tampoco hay aquiescencia, porque de hecho en el marco del conflicto no se da la aquiescencia. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas de estas personas que desaparecieron? Y esta es la gran pregunta en términos de protección. O sea, si uno lo analiza en términos claramente conceptuales, en términos académicos, la respuesta en esta clase, si tomáramos un examen sobre esto, no son desapariciones forzadas. Por lo tanto, el comité contra la desaparición forzada no tendría competencia si ese Estado, el Estado concernido, hubiera ratificado la convención, y el grupo de trabajo no debería poder entrar a trabajar sobre esas desapariciones porque están fuera de su mandato. El asunto es quién protege a esas víctimas, que, como decía Sofía, no dejan de ser grupos de poder, que pueden hasta tener aparatos de inteligencia funcionando, que pueden tener información sobre dónde están esas personas si fueron asesinadas, enterradas en fosas comunes. Es decir, yo estuve con el grupo de trabajo hace casi iban a ser 3 años, haciendo una misión en Ucrania, y fuimos a estas regiones, digamos, ¿no? que están
en el Donbass, en el este de Ucrania. Había todavía una situación bélica. Estas instituciones, digamos, nosotros nos reunimos con los representantes de estos gobiernos autonomizados, que tenían oficinas, que tenían una defensoría del pueblo, que tenían tribunales, o sea, claramente no son estados que están reconocidos por las Naciones Unidas, pero ejercen poderes de gobierno. Incluso hasta tienen elecciones democráticas por parte de la población que vive en ese lugar, eventualmente. Es decir, son situaciones realmente muy, muy complicadas. Entonces, cuando uno la ve en términos conceptuales, dice, esto no es desaparición forzada, entonces los mecanismos establecidos para esta temática no serían competentes. Ahora, ¿quién protege a estas víctimas? Y las víctimas reclaman protección. Y sobre todo, muchas veces los países que tienen estos problemas reclaman protección. No solamente son las víctimas, sino que son los estados los que reclaman protección. Y el caso colombiano es un caso clave y que influenció, y ahora entonces voy, si se quiere, a la parte más normativa, la creación, la aprobación del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Que acá es donde vemos el gran desfasaje conceptual, porque el efecto de este gap, digamos, de este agujero normativo, en términos de este agujero de protección, lo que generó fue un problema conceptual. ¿Cuál fue el problema conceptual? Si ustedes van, y esto los invito, es importante en términos conceptuales, yo ahora se los voy a leer, lo tenía abierto como para leerlos, para leerles. Si ustedes van al Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, van a encontrar el artículo 7º del estatuto que define los crímenes de lesa humanidad. Van a encontrar el apartado I que define desaparición forzada de personas. Y entonces dice, se entenderá la aprehensión, detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, y acá está la clave de esto que estamos discutiendo, es decir, abre la puerta a organizaciones políticas que no son el Estado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia de la organización política o por parte del Estado, seguido de la negativa a admitir la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas. Eso es un elemento que no tiene conflicto. Y al final dice con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley, es decir, que requiere un elemento intencional acá en el tipo, que no aparece en el concepto original de desaparición forzada, donde, si se acuerdan, yo les explicaba en el video que este elemento lo llamamos elemento consecutivo, es decir, que la víctima quede fuera del amparo de la ley es una consecuencia de la desaparición forzada, de la constitución de los otros 3 elementos, ¿sí? Y agrega además por un periodo prolongado, lo que estaría estableciendo que básicamente, si uno lo tomara como una cuestión de concepto, no es desaparición forzada una desaparición que dure poco tiempo, que no sea un periodo prolongado. Entonces acá el Estatuto de Roma está haciendo un lío conceptual de lo que conocíamos. Nos está diciendo que la desaparición forzada de personas la puede cometer una organización política y requiere intención para dejar fuera del amparo de la ley, lo que estaría creando un cuarto elemento constitutivo en el tipo, penal internacional en este caso, y está exigiendo además que la desaparición dure determinado tiempo, un periodo prolongado, aunque no especifica cuál sería ese tiempo. Entonces, acá es interesante tenerlo presente porque están haciendo, el Estatuto de Roma hizo un lío en términos conceptuales. Lo interesante es que el Estatuto de Roma es de 1998, si no estoy errado, y en el año 2000 empezó a funcionar la Corte Penal Internacional después de la ratificación de, no me acuerdo cuántos estados eran, si 40 estados o 60 estados, por parte del Estatuto. Entonces, lo interesante es que en el año 2006, es decir, 8 años después del Estatuto de Roma, la comunidad internacional vuelve al concepto original con la Convención Internacional, ¿sí? Entonces, esto es, para mí, un elemento a tener presente. Es decir, uno tenía la Declaración de 1992, la Convención Interamericana con el concepto tradicional,
El Estatuto de Roma en 1998 hace esta locura, digamos, conceptual, cambiando un poco los criterios conceptuales, y en el año 2006 volvemos, si se quiere, al concepto original. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Y de hecho el grupo de trabajo se expresó hace 1 año y medio aproximadamente sobre esto, porque ahora se está discutiendo una nueva convención de crímenes contra la humanidad que está de alguna manera retomando la definición del Estatuto de Roma. Esto, digamos, si hay algún interesado, les puedo pasar, digamos, está obviamente pública toda esta discusión, esta información. Si a alguien le interesa repasarla, le puedo facilitar el acceso. Pero acá, digamos, yo tengo una teoría que, digamos, interpretativa para darle, digamos, cierta razonabilidad a esta discusión. Y lo que yo entiendo, en principio, es que lo que se hizo con el Estatuto de Roma no fue una modificación del concepto, lo que en términos normativos genera mucho conflicto, sino que lo que hace el Estatuto de Roma básicamente es definir una competencia de persecución penal de una serie de conductas que no necesariamente son solamente desaparición forzada de personas. Es decir, ¿qué hace el Estatuto de Roma? Dice, la Corte Penal Internacional va a perseguir determinadas conductas. Por supuesto no va a perseguir cualquier conducta, ya hay un recorte, y que es que, digamos, no va a perseguir conductas de desaparición forzada cometida de manera autónoma, digamos, no como delito de lesa humanidad. Supongamos una desaparición forzada ocurría en Argentina en democracia, que no es un delito contra la humanidad porque no ocurre de manera sistemática o generalizada, no va a ser nunca competencia de la Corte porque no es un delito de lesa humanidad. Primer recorte en materia de criminalización legislativa, ¿sí? O sea, el estatuto está diciendo esto no es perseguible para la Corte Penal Internacional, porque además la Corte Penal Internacional es un organismo claramente complementario y subsidiario, así está definido además en el propio estatuto, es decir que la idea es que justamente tome aquellos casos muy graves que no son perseguidos por los estados adecuadamente. ¿Se entiende? Entonces, ese primer recorte tiene que ser generalizado sistemático, es decir, tiene que ser un delito contra la humanidad, contra una población civil, etcétera, el resto de los requisitos de un delito contra la humanidad. ¿Qué hace el Estatuto de Roma? Recorta aún más. Dice, puede haber casos de desaparición forzada que sean de corta duración, como vemos en muchos países hoy en día, Venezuela, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, que están sucediendo, que uno podría decir son desapariciones generalizadas, es una discusión, digamos, todavía no está dicho, pero podría decir, de hecho hay denuncias contra Venezuela, no por desaparición forzada, pero sí por otras violaciones a derechos humanos. Hay casos llevados a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía de la Corte, pero entonces alguien va a decir, no, pero si son de corta duración, como son preeminentemente en Venezuela, donde las desapariciones duran poco tiempo y las personas después son puestas a disposición, digamos, bajo la protección de la ley, digamos, llevadas a la justicia, se presentan cargos que pueden ser legítimos o ilegítimos, esa es otra discusión, pero digamos, se sabe dónde está la persona detenida. Entonces la Corte Penal Internacional ahí puede agarrar y decir, no, no se cumple con el requisito de que la desaparición sea prolongada, ¿sí? Y lo mismo podría llegar a plantearse un caso que le plantean a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y diga, no, acá en este caso no podemos probar la intención de poner a las personas por fuera de la protección de la ley. Esto para mí es raro, porque la verdad es que para mí esa es una discusión un poco bizantina, porque siempre que haya los tres elementos, o sea, si una persona es privada de libertad, si participa de alguna manera del Estado, y si hay ocultamiento de la información o no reconocimiento de la privación de libertad, es muy difícil decir que no hay intención de ponerla fuera de la protección de la ley, porque por más que lo diga que el estatuto requiera una intención, esa intención necesariamente se va, digamos, subyace sobre todo al tercer elemento. Si vos estás negando la información o estás ocultando la información y bueno, tenés intención de poner fuera la protección de la ley, porque las leyes justamente dicen todo lo contrario, digamos que las personas tienen que ser sometidos a debido proceso, bueno, todas las reglas procedimentales propias de los sistemas punitivos en todo el mundo que conocemos. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Que en realidad el Estatuto de Roma lo que hizo fue restringir
la criminalización, si se quiere, o la persecución de determinadas desapariciones forzadas, o sea, achicó su universo de actuación, no creó un nuevo concepto de desaparición forzada. Y al mismo tiempo, lo que hizo fue, como había una necesidad de determinados estados, sobre todo, de dar protección a víctimas de su nacionalidad que no entraban dentro del concepto de desaparición forzada, lo que hizo fue estirar el concepto de desaparición forzada, o en realidad lo que hizo fue criminalizar unas desapariciones que estrictamente no son desapariciones forzadas. Es decir, esas desapariciones forzadas que serían perseguibles por la Corte Penal Internacional, cometidas eventualmente por una organización política, es decir, eso es lo que la define como algo que no es una desaparición forzada en sentido estricto, pero sí esas desapariciones serían competencia de la Corte Penal Internacional si ocurrieron por un periodo prolongado, si hubo intención para ponerlos por fuera de la protección de la ley y se dan el resto de los elementos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo que el Estatuto de Roma hizo, claramente generó un conflicto normativo, pero una interpretación sistemática de toda la normativa y racional, lo que a uno lo lleva a decir es, en realidad se trató de una decisión, si se quiere, de política criminal internacional, por la cual está diciendo, vamos a perseguir una parte del universo de las desapariciones forzadas y además una parte del universo de otras desapariciones cometidas por organizaciones políticas que no son desapariciones forzadas. Es un tema, digamos, que parte de un concepto súper sencillo, que es el que ustedes respondieron al principio. ¿Pueden cometer actores no estatales desapariciones forzadas? Claramente sí. Ahora, vean hasta dónde llega la discusión y por qué hay todo un gran debate y hay seminarios. Mañana hay un webinar sobre este tema. Y hubo seminarios organizados por el propio grupo de trabajo hace algunos años. Es un tema de muchísima discusión. Pero me pareció importante que entiendan esta discusión porque además tiene que ver con entender el concepto de desaparición forzada, las discusiones actuales sobre el tema y además esto impacta sobre la competencia de los órganos de protección. Al punto de que el grupo de trabajo, y con esto cierro este aspecto, el grupo de trabajo el año pasado, justamente frente a esta laguna en términos de protección, decidió, y así lo escribió en su último informe anual, comenzar a documentar este tipo de desapariciones forzadas cometidas por actores no estatales, pero que tienen control sobre el territorio, es decir, quedó ceñido a el territorio. Es decir, que el grupo de trabajo decidió empezar a dar algún tipo de protección a víctimas de esto que no son desapariciones forzadas. Y el grupo de trabajo dice claramente que no son desapariciones forzadas. Hasta ahora lo que se planteó es que es comenzar a documentar, pero en los hechos lo que empezó a suceder es que se empezaron a realizar comunicaciones por víctimas en estas condiciones. En Ucrania, en Libia y en algún otro país. Es decir, que esto ya está caminando y si se quiere es novedoso. Hasta ahora no generó reacciones adversas por parte de los estados, ni tampoco de la sociedad civil, aunque es un tema claramente sensible, por ejemplo, para las organizaciones de familiares o de víctimas de países como Argentina, donde hay, digamos, siempre hubo, y de manera absolutamente razonable y coherente, una exigencia de que se diferencie aquella desaparición cometida por el Estado o con apoyo del Estado desde las estructuras estatales de otras desapariciones que pueden cometerse desde otro lugar. Y el grupo de trabajo lo que está tratando de hacer es muy cuidadoso en términos de no generar, como hizo el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, confusiones conceptuales. Lo que se está haciendo es simplemente tratando de dar algún tipo de protección a víctimas que están pasando por una situación bastante similar a la que viven las víctimas de una desaparición forzada en sentido estricto. ¿Sí? Pero claramente se deja en claro que esto no son desapariciones forzadas. Voy a complejizar un poquito más. A ver, Sofi. Una pregunta.
Por ahí media tonta, pero ¿hay un límite de tiempo a ese periodo prolongado que dice el Estatuto de Roma? Eso no existe, no está establecido y todavía no hay jurisprudencia de la Corte Penal Internacional sobre la materia, así que no sabemos bien de qué se trata. Ok. Pero uno podría tener un parámetro. Se trata de nuevo de limitar la selectividad de casos que lleva adelante la Fiscalía. O sea, la Fiscalía, si le traen un caso, va a decir, y acá estamos hablando de gente que reapareció, digamos, muchas veces hasta, y esto es otro gran tema que podría dar lugar a explicaciones conceptuales, eventualmente aparte de una clase, y es la diferencia entre la desaparición forzada y una detención incomunicado, por ejemplo. ¿Sí? Una detención incomunicado, que digamos en general materia del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, es una detención en la cual la persona no puede comunicarse, ¿sí? Pero en principio se sabe dónde está. El asunto muchas veces es que la incomunicación puede generar el desconocimiento de los familiares y los abogados del lugar donde está, porque la persona no puede avisar, las autoridades estatales tampoco avisan, entonces esa detención incomunicada en realidad es también una desaparición forzada. Hay momentos en los que se mezclan una con otra. Y después otra diferencia conceptual es la detención secreta, donde ahí sí ya una detención secreta, desde mi punto de vista, y hay cierto consenso, es una desaparición forzada. Hay muchos estados que en el marco de leyes de seguridad nacional, la lucha antiterrorista, plantean detenciones secretas y detenciones incomunicadas, incluso sacan leyes diciendo que eso es legítimo, pero a pesar de que saquen una ley diciendo que es legítimo, digamos, no deja de, desde mi punto de vista por lo menos, ser una desaparición forzada si se cumplen los requisitos previstos en el tipo internacional o en los tipos penales. Este, Así Perfecto, que, gracias. no, a vos. Decía que le iba a complejizar un poco más en algo que en general en la clase de Luciano sale a la luz sobre qué puede plantearse al grupo respecto de, por ejemplo, una desaparición en el trámite urgente, que a veces incluso da lugar a discusión y que no se sabe, incluso tiene que ver con el recorte de la desaparición forzada en el plano internacional, que tiene que ver con qué pasa con una mujer que pareciera que entra dentro del circuito de trata, pero en el que interviene una fuerza o hay aquiescencia del Estado, una fuerza del Estado, una fuerza estatal, o hay aquiescencia del Estado, como en general suelen ser muchos de los casos que después identificamos como trata. Lo tiro porque son cosas que suelen salir en la cursada tradicional y es importante para que también veamos un poco la flexibilidad o la fluidez lo que estamos hablando y cómo en realidad después va a tocar distintos tipos penales. Así que te dejo, Luciano, con esta perlita. Dale, no, hago una pequeña aclaración sobre ese punto. Uno, digamos, no podría afirmar, yo no afirmaría que todos los casos de trata son casos de desaparición forzada, pero sí creo que uno podría decir que en muchos casos de trata uno puede encontrar, sobre todo cuando hay algún tipo de participación estatal, digamos, una suerte de unión entre los dos tipos, y uno podría decir que muchos de esos casos que son trata, pero al mismo tiempo pueden ser desaparición forzada. Yo siempre pongo como, bueno, hay ejemplos que uno puede dar, digamos, cuando está la famosa whiskería, que en realidad tiene apoyo de la comisaría del barrio, que se lleva parte del producto, digamos, de la trata de las mujeres que allí trabajan o que allí son explotadas, para decirlo más claramente. Ahí uno estaría frente a una desaparición forzada. Cuando hubo algún tipo de conversaciones, discusiones sobre este tema en Naciones Unidas, yo me acuerdo en una de las primeras sesiones del comité, yo planteé este tema y tuvimos como una discusión cerrada en ese momento con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que es básicamente la Oficina de Naciones Unidas que se ocupa del tema trata. Ellos se vieron espantados como si hubiera ahí una suerte de competencia y mezcla conceptual, etcétera, como una suerte de celos facultativos o de competencias. Pero la verdad es que el comité, por ejemplo, en muchos casos de desapariciones de mujeres en México,
admitió acciones urgentes y en definitiva eran también casos de trata, casos de mujeres que desaparecían, probablemente para ser explotadas sexualmente. Incluso ha habido información de mujeres mexicanas explotadas sexualmente en campos de trabajo en Estados Unidos, del otro lado de la frontera. Yo he leído informes sobre eso, pero también para, digamos, el entretenimiento de narcos, etcétera, donde se entendió que había una aquiescencia del Estado, al menos, digamos, no estaba aprobado el apoyo, pero sí la aquiescencia del Estado en México para este tipo de desapariciones, y eran casos de trata que fueron admitidos por el comité como desapariciones también. Es decir que uno diría ya hay algún tipo de experiencias. Estoy viendo que hubo algunos comentarios en el chat que yo no lo tenía abierto y no lo fui siguiendo. No sé si alguien quiere... Profe, yo Creo vi que ahí Silvia estaba haciendo una pregunta vinculado a Al missing. missing. Que lo mencionó en el video. Quería saber qué tipos de desaparición se contemplan, porque no es lo mismo, me parece. No, claramente. Sí. En general, el término missing, que cuando uno lo traduce sería desaparición, o sea, si uno busca missing en inglés, es desaparición, lo que trae como, digamos, complicaciones interpretativas en las traducciones, etcétera. Pero en términos, digamos, conceptuales, se entiende que hay claramente una diferencia y por eso para la desaparición forzada se usa disappearance y enforced disappearance, ¿sí? Como desaparición forzada, para diferenciarlo justamente de missing. Missing, en principio, es la persona que desaparece, pero en principio no hay una privación de libertad. Yo diría que en términos conceptuales, si uno lo quiere ubicar en términos, digamos, más conceptuales, en términos de los elementos del tipo, en general, en la persona que está en esta categoría como missing person, no hay privación de libertad muchas veces. Aunque no es tan así porque puede haberlo en algunos casos, digamos, sobre todo, uno puede tener, y sobre todo la competencia de las missing persons es de la Cruz Roja Internacional, ¿sí? Ustedes van a ver ahí mucha normativa que viene en principio del derecho internacional humanitario, digamos, no del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en general, de eso se ocupa la Cruz Roja, de tratar de ubicar a las personas que están desaparecidas como missing person, que muchas veces pueden ser por desastres naturales. Entonces, el caso de desastres naturales, digamos, no sé, un tsunami en el sudeste asiático, por ejemplo, genera un montón de missing persons. Entonces, que pueden ser personas que no necesariamente, que murieron y no saben dónde está el cuerpo, o que pueden estar perdidas, que pueden haber perdido la noción del lugar y del tiempo, que pueden estar hospitalizadas, los familiares no los encuentran, son missing persons, y la Cruz Roja ahí trata de unificar familias con estados, familias con víctimas. Después, en el marco de la guerra pasa lo mismo también. Entonces ahí sí podemos llegar a tener una missing person que esté privada de libertad, pero que en realidad la falta de información tenga que ver con las complejidades de la guerra y no necesariamente con un ocultamiento o una negativa. Digamos, muchas veces por ahí se tarda en prolijar las listas de detenidos. Estas cosas están muy reguladas en el derecho bélico, el derecho de la guerra. Incluso la desaparición forzada, la prohibición de la desaparición forzada hace unos años adquirió, si se quiere, el carácter de norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario a través de una serie de sistematización de normas por parte de la Cruz Roja Internacional, que digamos es un tema también interesante como para estudiar las fuentes conceptuales de la desaparición forzada. Creo que es el artículo 98 de ese texto, digamos, de normas consuetudinarias del DIDH, del Derecho Internacional, perdón, no DIDH, sino el DIH, el Derecho Internacional Humanitario. Pero entonces, ahí muchas veces, básicamente la missing person es la persona que no se encuentra, es bien propio del derecho internacional humanitario, puede ser de una catástrofe o en el marco de una guerra. Ahora bien, el grupo de trabajo estuvo admitiendo desde hace algunos años hasta acá casos de desapariciones forzadas en conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque ahí ya no se trataba de missing person, sino que eran
personas que habían sido de repente o estaban privadas de libertad y el Estado que lo privaba de libertad no daba la información que de acuerdo al derecho de guerra tenía que dar al otro bando, o personas que fueron asesinadas o que perdieron la vida en el marco del conflicto bélico, que fueron enterradas y después por una cuestión de las propias negociaciones posbélicas, de la negociación entre los estados propias de, digamos, de las situaciones de posguerra, no informan dónde esas personas fueron enterradas. Entonces, ahí el grupo de trabajo entendió que se trataba de desapariciones forzadas e incluso admitió casos, hizo transmisiones de comunicaciones. Entonces, como se puede ver, hay grises. Lo importante es tener siempre muy en claro si están o no están los elementos típicos. Respecto a los elementos típicos, quédense tranquilos que en realidad recién ahora lo que estamos haciendo es una aproximación, vamos a hacer una aproximación desde el marco internacional y después vamos a ir ahondando en el paso, digamos, entre la transición del derecho internacional al derecho nacional, sobre algunos proyectos, cómo fueron tratados y cómo está trabajada la tipificación, incluso algunas críticas, podríamos decir, a la tipificación. Luciano tiene las propias, no sé si después participará en el momento en que hablemos de la tipificación, pero la idea es que vayamos teniendo una aproximación a los conceptos desde los distintos marcos para poder tener un encuadre general. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una consulta respecto, por ejemplo, del video de Rodrigo sobre la detención, desaparición y el planteo que hacemos nosotros siguiendo a Rosa del Olmo, en el que decimos, por ejemplo, que en realidad es un crimen y es un castigo, que tiene una doble funcionalidad que debe ser analizada, la desaparición forzada, que sería como el aspecto más criminológico que trabajamos en la primera clase? ¿Lo vieron el video? ¿Tienen alguna duda, consulta sobre eso? Ahora le voy a pedir a Rodri que ponga cámara. A ver si... Ahí está. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Tal vez Rodri puede reforzar para los que no vieron el video, un poco para hacer un cierre general de lo que estuvimos viendo hasta ahora, sobre todo el compañero que también se sumó, Gabriel, que se sumó después, que tuvo la asignación después, pero la idea es que tengamos bien en claro esto, para después reforzar un poco cuál es el vínculo entre el marco internacional y el marco nacional, cómo se articulan las distintas jurisdicciones, que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas clases, cuál es la competencia que se da en el ámbito penal y cuál es la competencia en el ámbito de los derechos humanos. Esto es muy importante diferenciarlo. Por suerte en este grupo tenemos mucha gente que viene del derecho penal del derecho internacional, con lo cual tal vez va a ser más sencillo encuadrarlo, pero bueno, para los compañeros de privado e incluso para los de penal, en general se suele entablar una discusión en este sentido, ¿no? Que confunde un poco las jurisdicciones y los ámbitos de competencia de cada una de las instancias, así que esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, pero estaría bueno tal vez, Ro, que hagas el cierre que no pudimos cerrar en el Zoom anterior, sobre por qué para nosotros hay una consideración de que, primero, la desaparición la denominamos detención-desaparición, y segundo, que la consideramos un crimen y un castigo en los términos en los que plantea Rosa del Olmo. ¿Lo vieron el video? ¿Quedó alguna duda? No, de nuevo, más que nada, insistirles en la necesidad de que vean ese vínculo para entender desde dónde nos posicionamos nosotros, que nuestra idea es que aprendan todo esto que Luciano les acaba de comentar y luego vayamos a ver las especificidades del tipo penal, pero que entiendan la práctica con la función, ¿no? Bueno, Luciano nos había compartido, no sé si lo subimos, creo que no, un trabajo de Colombia, si no me equivoco, donde analizaban la cartografía de la detención-desaparición y cómo estaba vinculada, por ejemplo, la práctica con la explotación de ciertos recursos mineros y demás. Entonces, fíjense, o sea, lo que queremos que se lleven es eso también, ¿no? No es que es una práctica aislada como resultado de una brutalidad, una animalidad de alguien que no supo qué hacer y de repente empezó a desaparecer gente, sino que es una práctica que responde a una lógica incluso hasta económica.
Es una práctica totalmente pensada, con efectos buscados. Así que nada, en el video creo que hacemos ahí ese vínculo con el texto de Nils Christie en torno a la importancia de definir. Así que nada, véanlo si es que no lo vieron. Bueno, pueden escribirnos para sacarse cualquier duda. Ese es un poco el propósito de la comisión, ¿no? No que se lleven nada más cuestiones jurídicas y normativas, sino que tomen una conciencia en torno a la problemática real y vigente de la detención-desaparición, ¿no? Bueno, ya no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, cerramos, ya no sé qué hora es. Sí, ya estamos, podemos ir cerrando. Lo más importante era que puedan evacuar todas estas dudas, profundizar un poco lo de Luciano y, bueno, tal vez lo de Rodri lo vimos más en la primera clase, ¿no? Con el video, con tratar de buscar esas aproximaciones a la definición, la búsqueda incluso en los diccionarios. Hoy, Luciano, que también lo trae al video, nosotros hablamos de abducción, bueno, missing, también, ¿no? Esa discusión que se da, si se quiere, en el idioma inglés, que también trae, digamos, algunas consecuencias en lo que se interpreta o produce efectos sobre lo que se interpreta como desaparición. Es importante recordar esto que dijo Rodri, que el poder de definir qué es desaparición también es un poder. Y para nosotros es importante en la medida en que interpretamos que la definición también puede tener una contradefinición con miras o en principio al resguardo de los derechos humanos. Esto es algo que dijimos en la primera clase, pero para nosotros es muy importante, porque es un poco el sentido que le damos también a este cruce que hacemos entre el plano internacional, el ámbito penal y fundamentalmente la criminología, como un enlace que podríamos decir cruza todo eso, dándole un sentido político a las clases, sentido político que, como decimos, aunque no se diga, está en todos lados. No hablo de político partidario, sino un sentido político desde el lugar de los derechos humanos, que es el posicionamiento teórico también desde el que nos planteamos esta comisión, y que también tiene un efecto que es no solo dar voz a los discursos académicos, sino también dar voz a esa construcción de identidad y definición que se da por parte de los movimientos de derechos humanos, los movimientos sociales, etcétera, que a veces son una voz contrapoder o de resistencia. Por eso poníamos la primera clase, el discurso de Videla, ¿no? Y cómo en realidad, incluso hay, bueno, criminólogos que lo trabajan, Stanley Cohen, por ejemplo, que dice, es como la resistencia en términos de Foucault, también podríamos decir, un contrapoder que viene a plantear incluso una nueva reformulación de ese concepto que pretende quitar toda humanidad a esas personas que se encuentran bajo ese sometimiento de detención, desaparición, y que lo reempodera para poder darle también un reconocimiento, incluso en el acceso a la justicia, en los reclamos en el marco de los derechos humanos. Bueno, si no hay más consultas, acá Luciano, dale. Aprovecho que quedan 10 minutos y los seguimos torturando un rato más, pero no desapareciendo. No digas tortura en el medio de todo esto, porque tiene mucho que ver. Les hacemos un poco más la alargamos un poquitito más, no más, solamente para plantear que el grupo de trabajo y el comité vienen llevando desde hace muchos años un fuerte activismo para la tipificación del delito de desaparición forzada, y que tiene que ver con esto que decía Gaby, que explicaba Rodrigo también, de la importancia de nombrar. Porque justamente en muchas de las realidades de los países, en las justicias locales, como la nuestra propia, creo que yo algo de esto mencionaba en el primer Zoom que tuvimos, se ha perseguido la desaparición forzada bajo otros tipos penales. Por ejemplo, en Argentina la privación ilegítima de libertad o privación ilegal de la libertad. En muchos países, sobre todo los europeos, se habla de abducciones, se utiliza en Colombia históricamente el tipo penal del secuestro. Incluso muchos países dicen, nosotros no necesitamos tipificar la desaparición forzada porque ya tenemos todos estos tipos penales. Entonces, si nosotros tuviéramos un caso, o los casos de desaparición que hemos tenido, se persiguieron penalmente a través de estos tipos penales. Entonces, por un lado, digamos, genera esta idea, si se quiere, de alguna manera de invisibilizar
la complejidad y la dañosidad de la desaparición forzada. Dañosidad que se ve también un poco escondida, incluso hasta en el tipo penal, porque hay la privación ilegal de libertad tiene mínimos muy bajos, que muchas veces son aplicados, de hecho, en nuestras causas, incluso en los crímenes cometidos durante la dictadura, como crímenes contra la humanidad, etcétera. Y entonces de alguna forma no se representa toda la dañosidad que tiene la desaparición forzada de personas, pero sobre todo, a mí lo que siempre me interesa resaltar es que la desaparición forzada de personas viene a cubrir dentro de los bienes jurídicos protegidos, ya yendo más a la parte penal, que se va a ver después con más detalle, no solamente la situación del detenido desaparecido, de la persona privada de libertad, sino también de la familia. Y parte de la dañosidad y de lo que la desaparición forzada como tipo viene a proteger es no solamente a esa persona, sino al resto de las personas allegadas a la familia, y en esto me remito al artículo, para digamos, seguir con el aspecto del derecho internacional, al artículo 24.1 de la Convención, que es importantísimo, que extiende la condición de víctima a toda la persona que es dañada de manera directa por parte de esa desaparición forzada. Es decir, que la víctima de la desaparición no es solamente la persona desaparecida, sino todo un grupo de personas. Digamos, por eso uno se plantea habitualmente que la desaparición forzada es pluriofensiva, es decir, que ofende a más de una persona habitualmente, no solamente a la persona desaparecida. Y también, ya para ir terminando, para, digamos, ejemplificar sobre lo que venía diciendo Gaby, justamente ha sido, digamos, todo el derecho, yo lo planteaba en el video, un poco para retomar eso que decía en el video, toda esta evolución normativa que termina con este activismo por criminalizar la desaparición forzada en cada uno de los estados del planeta, tiene que ver con una fuerte pelea por parte de los familiares de desaparecidos. Y lo que es interesante es ver es que todo el derecho de protección contra las desapariciones forzadas es un derecho creado a instancia de los familiares con un muy fuerte activismo, y uno lo ve en sus resultados, en términos de su nivel de protección, en el desarrollo de nuevos derechos, del derecho a la verdad. Digamos, todo esto está claramente relacionado, como para, digamos, sumar un punto más a la mirada criminológica, si se quiere, sobre este punto. Sí, y ahondando ya para cerrar, porque hay algunos que también seguimos en la próxima de criminología, diciendo esto que trae Luciano, tenemos unas cuantas condenas internacionales por la falta de tipificación en nuestro país y otros tantos países también, digamos que la tipificación es tardía en ese sentido, tenemos condenas por no tener tipificado el delito de desaparición forzada de personas, que después dieron como consecuencia incluso la tipificación del tipo penal nacional, pero tras condenas, esto cabe aclararlo, y tiene también algunas complejidades que vamos a seguir desarrollando en las clases que vienen, pero bueno, para cerrar, sí, es importante. Otra de las complejidades que voy a dejar así tirada, arrojada al Zoom para seguir profundizando después, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de interpretar que la desaparición forzada es ius cogens, o sea, es una norma internacional de carácter obligatorio en el plano internacional y que por tanto trae algunas consecuencias en el plano nacional. Esto lo arrojo, digo, es una discusión que incluso he trabajado en un libro particularmente, pero que no sé si está completamente saldada, y que tiene que ver incluso con la fundamentación de las primeras resoluciones de Naciones Unidas, en las que se deja de manifiesto, incluso a instancias sobre todo de Argentina y Chile, me atrevo a decir, para que se trate en la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco de las dictaduras del Cono Sur. Lo dejo arrojado porque es algo que vamos a retomar en otras clases y que tiene que ver desde cuándo podemos considerar que es desaparición forzada, un delito de orden internacional, una norma de carácter consuetudinario, de cumplimiento obligatorio, podemos decir, porque eso también va a traer algunas consecuencias en el análisis que hagamos, incluso de las desapariciones forzadas en contexto de dictadura, sin perjuicio de la tipificación penal. Así que bueno, los dejamos por hoy.
y les vuelvo a escribir por el campus para avisarles cuándo es la próxima reunión. En principio probablemente sea el jueves que viene, que nos reunamos por Zoom, y les voy a pasar los links, aunque si ya se suscribieron al canal van a encontrar directamente la lista de reproducción por orden. Cada link equivale a una de las clases que vamos a seguir profundizando de este modo. Y tienen a los tutores, a quienes también ya saben, pueden escribirles ante cualquier duda, consulta o inquietud. Así que, bueno, les dejamos un abrazo y hasta la próxima. Y gracias, Luciano, por tanto. Chao, gracias. Saludos, profe, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby, por esta oportunidad.